Éxodo viene del título griego en la Septuaginta Éxodos, que significa literalmente camino de salida, partida, salida. El título hebreo original viene de las primeras palabras al comienzo del libro. Estos son los nombres, lo cual hace referencia a aquellos que inicialmente entraron a Egipto con Jacob y bajo la protección de José. Este es el segundo libro del Pentateuco y narra la cautividad de los israelitas en Egipto, en los capítulos 1 al 6, su liberación en manos de Moisés, del capítulo 7 al 13, y el viaje del pueblo de Israel a través del desierto, donde comienzan a recibir las leyes de Dios, de los capítulos 14 al 40. Éxodo comienza con la declaración de que Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y por ende narra el principio del cumplimiento de la promesa de que Dios haría de los descendientes de Abraham una nación grande y que les daría una tierra especial. Éxodo, por ende, es el libro de la redención nacional de Israel. Hay evidencias en el mismo libro de que Dios comisionó a Moisés a escribir el registro de Éxodo. Lo dice el capítulo 17, versículo 14 y el 34-27. Y que Moisés escribió todas las palabras de Jehová en el 24:4. Ya que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, se debe concluir que también fue fiel en registrar diligentemente las palabras de Dios. Nuestro Señor atribuyó el registro de la zarza ardiente a Moisés, y en Marcos 7:10 señaló que Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esta es una referencia inequívoca al quinto mandamiento dado por Dios a Moisés en Éxodo 20:12. Otros versículos del Antiguo Testamento también confirman a Moisés como el escritor del libro. Pero Moisés no solamente es el escritor de Éxodo, sino también su personaje principal. Éxodo comienza narrando su nacimiento en condiciones peligrosas. Se destaca la fe de su madre Jocabed, quien le esconde por 3 meses para protegerle de la ira de un faraón que teme al pueblo de Dios, que se multiplica rápidamente. Al no poder esconderle por más tiempo, su madre le pone en una arquilla en el río Nilo, donde la hija de faraón le encuentra. Ella le adopta y le da el nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. También se narran las condiciones que esfuerzan a Moisés a huir de Faraón y a mudarse a Madián, donde comienza una familia y donde Dios le comisiona liberar a Israel. Se narra su ruego fiel, paciente y constante ante Faraón, y las grandes maravillas que realiza con el poder de Dios, que finalmente guían a la liberación del pueblo. Se narra además su fidelidad y su mansedumbre mientras lidera al pueblo rebelde a través del desierto. Se puede decir que Moisés no solamente es el personaje más prominente en Éxodo, sino también en todo el Antiguo Testamento. De su fecha no hay evidencia interna de su escritura, pero obviamente este libro se escribió después de los últimos eventos que narra, específicamente la construcción del tabernáculo en el desierto, y la fecha aproximada es del año 1450 a 1400 a.C. Este hermoso libro se escribió principalmente para aquellos israelitas liberados de la cautividad en Egipto y para su descendencia, a quienes Dios prometió que serían su especial tesoro sobre todos los pueblos. La respuesta de estos primeros receptores de la ley fue: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Lamentablemente, esta primera generación pronto reveló su vacilación constante en su voto de lealtad a Dios, y por ende el desierto temporal llegó a ser su última morada en la tierra. Se puede ver el valor universal de Éxodo en el hecho de que lidia de principio a fin con la redención de Dios. Redención que se aplica espiritualmente a cada ser humano en cada generación humana. El tema principal de este libro es la redención de Israel como el pueblo especial de Dios, siendo su propósito continuar el registro del pueblo de Israel a través del cual vendría el Redentor, mostrar que Dios es fiel a su pacto y sus promesas, y revelar la naturaleza de Dios, quién es Dios, y el poder de Dios, qué es lo que nuestro Dios puede hacer. Dentro de sus puntos importantes encontramos que Éxodo presenta varias sombras de Cristo. Primero, el Cordero
pascual sin defecto. Segundo, el maná que descendió del cielo. Y tercero, en la roca que fluyó con agua en el desierto. El número 10 tiene importancia especial en Éxodo, indicando la perfección del juicio de Dios en las 10 plagas y la perfección de la ley de Dios en los 10 mandamientos. La primera parte de Éxodo es una historia y la segunda parte es ley, excepto por algunas pocas narraciones como el becerro de oro, la consagración de los sacerdotes y la construcción del templo. Geográficamente, Éxodo comienza en Egipto con los 70 miembros de la familia de Jacob y termina en el desierto sinaítico, donde los israelitas murmuradores comienzan su recorrido por 40 años. Éxodo posee muchas características especiales, donde vemos que registra las circunstancias históricas del nacimiento de Israel como nación, contiene en los 10 mandamientos el compendio de la ley moral y de los requisitos justos de Dios para su pueblo, y por consiguiente provee un fundamento de la ética bíblica. En términos del Antiguo Testamento, Éxodo describe el carácter sobrenatural de la liberación de Dios de su pueblo en peligro y de la esclavitud del pecado, Satanás y el mundo. Además, hace grandes demostraciones de la majestuosidad de Dios, glorioso en sus atributos, porque nuestro Dios es veraz, fiel, misericordioso, santo y omnipotente, Señor de la historia y de reyes poderosos, Redentor que celebra un pacto con los redimidos, justo como se revela en su ley moral y en los juicios, digno de adoración, devota como Dios trascendental que desciende a reunirse con su pueblo en el tabernáculo. Éxodo relata más milagros que cualquier otro libro del Antiguo Testamento y es famoso por contener los 10 mandamientos. Dentro de sus temas claves encontramos la revelación, la esclavitud, la redención, la victoria, el sustento divino, la comunión, el apoyo en el liderazgo y la obediencia. El libro de Éxodo ha ejercido una gran influencia en la fe de Israel y en la teología cristiana. El mensaje fundamental bíblico de la salvación surge en muchos sentidos del pacto entre Dios y su pueblo, que se describe por primera vez en este libro. Este libro juega un papel especialmente importante en el resto de la historia bíblica, puesto que cuenta la historia básica de Dios cuando salva a su pueblo de la servidumbre y cuando les da la ley para que lleguen a ser un pueblo de su presencia. El libro de Éxodo también sirve como diseño para el prometido segundo Éxodo. En Isaías, especialmente en los capítulos 40 al 66, y por consiguiente en la propia partida de Jesús, que sería cumplida en Jerusalén. En Lucas 9:30-31 vemos que habla en presencia de Moisés y Elías. Vemos el carácter de Dios reflejado en Éxodo, porque vemos un Dios accesible, glorioso, bueno, lleno de gracia, santo, paciente, misericordioso, todopoderoso, que provee, que es verdadero, inigualable, sabio y también un Dios que se aira. Este libro nos trae hermosas enseñanzas, como la peregrinación de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida, ha sido a menudo comparada a la peregrinación del creyente durante toda su vida. Los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo contienen los 10 mandamientos, los cuales son la base del código moral de toda civilización. En Éxodo vemos cómo Dios afirmó la fe de su pueblo y demostró a los egipcios la falsedad de sus dioses. Este libro es muy importante para el evangelismo. Con él podemos demostrar la necesidad de un Salvador y de la salvación por gracia a las personas. La asombrosa historia de la liberación de Israel es realmente maravillosa, pero lo es más todavía la historia de la redención universal de Cristo. Qué importante es depender de Dios, de sus fuerzas, de su alimento, de su sombra, de su guía, de su protección, mientras estamos peregrinando en este mundo. A ti que me oyes en este hermoso día, recuerda que nuestro Dios, nuestro Señor, cumple todas sus promesas escritas en su palabra, y así como Él sustentó a su pueblo en medio del desierto, hoy a ti te sustenta en todas las áreas que tu vida lo necesite. Espero haya sido de bendición para ti. Que Dios te bendiga.